Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidas a un espacio más Entre Mamás. Gracias a Inversión Educativa Tech por hacer estos episodios especiales que con mucho cariño los estamos preparando para ustedes, mamás. Y tenemos, así como son episodios especiales, pues invitadas súper especiales. El día de hoy me acompaña Amalia Osorio. Amalia Osorio es doctora en educación, licenciada en pedagogía, y cuenta con 2 maestrías en orientación familiar y psicología clínica y psicoterapia. Eres directora de Agape, que es un centro maravilloso en donde van a encontrar muchas ayuda o apoyo que puedan recibir a través del proceso de la vida. Y Amalia me encanta porque es esta persona que se dedica a escuchar historias. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? Qué linda presentación, Sofi. Muy contenta de estar aquí. Eres de las personas a las que veo y digo, qué padre verte y reencontrarnos en la vida, que a pesar de la distancia podemos estar juntas, no solo a través de una plataforma, sino hoy cara a cara. Y eso me encanta, Sofi. Es extraordinario y yo te agradezco que seas parte de nuestra familia en Building a Crack. Oye, Amalia, cuéntame un poquito para que la gente te conozca tan bien como te conocemos en Cracks. ¿Quién fue Amalia Osorio en su adolescencia? Cuéntanos un poquito. Qué interesante pregunta. Soy la 10ª hija de 10. Entonces, mi vida está influida por una familia grande y numerosa, lo cual agradezco. Mi adolescencia estuvo matizada con 9 hermanos mayores que yo. Entonces, fue una adolescencia interesante. Sí. Con papás muy estrictos, ambos, más mi papá que mi mamá. Con hermanos, ya sabes, que entre que te molestaban, te abrazaban, te consentían. Mi adolescencia fue una hija muy obediente porque no tenía otra opción. La realidad es que no tenía otra opción. Que en su momento cuestionó muchas cosas, pero en silencio porque no se atrevía a cuestionarlas abiertamente. Tengo 51 años, entonces te estoy hablando de... Sí, hace 40, ¿verdad? Sí, no cuestionaba. Y mi papá murió cuando tenía 17 años. ¡Wow! Súper chiquita. Entonces mi vida dio un giro en la adolescencia. Porque fue totalmente inesperado. Entonces mi adolescencia a partir de los 17 se matizó por entrar a la vida adulta muy pronto, a trabajar desde los 17 años. Mis hermanos, la mayoría ya se habían casado, entonces ya solo vivía yo con mi mamá. Entonces sí, un giro muy interesante, pero pues hoy lo veo a mis 51 años. Después de muchos años que me quejé, sí agradezco N cantidad de cosas que digo. Lo que en su momento no me gustaba, hoy lo agradezco. Y también pues fue una circunstancia muy particular. Haber perdido a mi papá a los 17 años me hizo entonces tener en la vida una postura diferente, pero porque no me quedó de otra. Entonces fui una adolescente muy obediente, muy dedicada y que empecé a trabajar muy, muy joven, pero eso me ayudó a ver la vida desde una manera diferente. Y pues sí, con altas y bajas, como toque la adolescencia, pero dentro de todo, fui una hija con muchos límites, pero que luego me los puse yo solita porque dije, si no me los pongo yo para salir adelante en una situación difícil en la que vivimos a partir de mis 17 años, pero hoy lo puedo abrazar con muchísimo amor, toda esa parte de mi historia. Oye, qué interesante, es algo que yo no sabía de ti, y creo que esa parte o esa ausencia te vino a sumar muchas cosas en tu vida que a algunos de nosotros no nos tocó y que te hace ser esta persona que hoy nos acompaña el día de hoy. Entonces, realmente es algo impactante. Lo recibo con mucho impacto porque no sabía esa parte de ti y ahora entiendo muchas cosas sobre tu personalidad, sobre cómo eres esta persona grande en el sentido de ser grandiosa. Es decir, has adquirido muchas fortalezas que a lo mejor a muchos de nosotros pues todavía no las tenemos, ¿no? Platícame un poquito porque te he escuchado hablar mucho y me encanta cuando haces estas referencias para que nosotros como papás entendamos muchas cosas que vivimos durante el proceso de preadolescencia y adolescencia de nuestros hijos. Y hay un concepto que tú explicas muy lindo sobre la autoridad. Entonces, cuéntame un poquito cómo defines tú la autoridad. La palabra autoridad es bellísima. Viene de la palabra autoritas. Y autoritas significa hacer crecer bien, ayudar a que la gente crezca bien.
cuando yo escucho el concepto de autoridad, podemos tirar a la basura toda esa creencia de autoritarismo, porque el autoritarismo es muy diferente a la autoridad. Imagínate cómo tienes que ser tú como persona para que transmitas que el otro, al verte, quiera crecer para el bien y que tu autoridad está infundida para que tus hijos crezcan hacia el bien. Y te voy a platicar un dato alrededor de esta palabra. Antes, cuando surgió esta palabra, solo se le daba autoridad a aquella persona que ya había demostrado en su vida cotidiana ser una persona de bien. Es decir, una persona congruente, una persona de valores, no que fuera perfecta, porque nadie es perfecto. No, pero honesta. Exacto. Leal. Y entonces tú le dabas autoridad a aquella persona que era congruente en su vida, pero no porque tuviera un título o porque alguien la pusiera en algún puesto, sino simplemente era una persona atractiva en su manera de ser, porque entonces ya había logrado ser una persona que creciera para el bien. Y esa persona a la que le dabas autoridad, pero le dabas autoridad por congruencia, le dabas autoridad porque veías que era una persona que estaba haciendo en la vida lo que le correspondía hacer. Ya era una autoridad para ti y tú se la dabas, no se la imponían. Y esa persona tenía la cualidad hermosísima de ayudarte a crecer bien. En la educación es un concepto hermoso, porque lo que nos toca es ayudar a que nuestros hijos crezcan para el bien. De hecho, por eso empecé por ahí, porque para mí es muy importante que nos quede claro a las mamás que la autoridad no es algo que tú impones, sino es algo que te ganas. Nos guste, mamás, o no nos guste. Los chavos hoy en día son seres que tienen ahorita mucha información. En todos lados les estamos ayudando a pensar y a reflexionar sobre sus acciones, sobre qué quieren ser, sobre a dónde quieren llegar. Entonces, obviamente, todos estos cuestionamientos que ellos ya traen de por sí, por el medio ambiente externo, pues obviamente las tienen que mostrar en casa. Y si tú no eres esta persona congruente con lo que tú quieres que ellos sean, pues entonces a ellos les va a ser un shock tremendo, ¿no? Entonces, creo que empezar por esta definición tan grande que nos acabas de regalar el día de hoy es sumamente importante. ¿Cómo juega ahora el respeto en este mix de conceptos que vamos a trabajar hoy? A mí me encanta hablar de valores y el respeto obviamente es uno de los más grandes. Justo cuando tú vas cultivando en ti una vida de congruencia, una vida ética, aunque la adolescencia, a veces nuestros hijos no lo quieran reconocer y un ratito no lo van a reconocer abiertamente, y eso es... Y está bien. Exacto, eso toca. Me preocuparía que un adolescente siempre siga diciendo todo el tiempo... Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Eres la mamá perfecta. Sí, no, eso perfecta. No va a pasar. No. Pero el respeto tiene que ver con que aunque un adolescente no te lo diga abiertamente, en su interior sigue sabiendo que eres una persona congruente aunque no te lo diga. Voy a hacer un paréntesis y ahorita te sigo contestando. Me encanta, tú lo dijiste bien, me dedico a escuchar historias cuando un adolescente me dice, no, yo sí le creo a mi mamá, yo sí le pido perdón a mi mamá, yo sí reconozco mis errores, y yo, wow, pero en silencio. No le voy a dar ese gusto jamás. Pero sí lo reconozco, pero sí me dice, en silencio. O me dice, o ya que me voy a dormir, que no me oye. Entonces yo lo soy. De que, mami, sí tenías razón. ¿Ya para qué, verdad? ¿De qué nos sirve? Perdón, o sea, pero sí tuviste razón, sí te hablé feo. Entonces, mamás que nos están escuchando, créanme que a lo mejor no va a llegar la disculpa directa, pero sí, o en silencio o en la noche antes de dormirse. Sí. Regresa a tu pregunta, Sofi. Finalmente, los adolescentes de hoy, y todas las que estamos aquí escuchando, han habido cambios muy significativos. No hay manera de que los jóvenes no hayan evolucionado, los adolescentes. El cerebro cambia. Y en una época que va tan rápido, el cerebro ha evolucionado. Evolución no significa ni bueno ni malo, significa cambio. O sea, lo que me estás diciendo es que yo en mi adolescencia y mi hijo en su adolescencia, nuestros cerebros son totalmente distintos físicamente. Es decir, toda la parte de estructura mental es distinta. Totalmente, porque hay conexiones especializadas, unas se han perdido, unas se han afinado y hay otras que son nuevas. Ok. Digo esto por la pregunta del respeto. Un adolescente hoy te va a cuestionar. Por arriba, por abajo, por al lado, por el frente, por todos lados. Te va a cuestionar todo y te va a observar.
y mucho del respeto lo va a basar en lo que mira y en lo que cuestiona. Por lo tanto, regreso a que si somos unas personas congruentes va a haber más respeto. También sé que hoy hay una influencia, y no lo podemos negar, que el vocabulario, la semántica y la dicción ha cambiado, que hay palabras que para nosotros podrían ser de terror y hoy no. Ese acomodarse de 2 generaciones, donde nosotros no podíamos decir nada, ahora puedo decir todo, que no hemos llegado todavía a ese punto. No quiero pensar en un punto medio, sino quiero pensar en algo acorde a cuestionar, a debatir, pero a pulir la forma. Considero que hoy la forma no se está cuidando y esta generación a veces las formas y los modos no son los adecuados. Viene este tema de sí puede haber respeto, puedes cuestionar, puedes debatir, pero hay una línea donde tienes que cuidar las formas y donde al final, si hay autoridad, tienes que cuidar esa parte. Porque sí escucho historias y estoy segura que tú también, Sofi, donde las faltas de respeto son graves. No solo a los papás, entre los chavos. Yo creo que es de las cosas que a mí más me preocupa y sé que a muchas mamás también, cómo se hablan entre ellos. Para ellos no tiene la misma connotación o el valor que nosotros, pero creo que ahí como padres sí tenemos que regresar a que hay que tener ese cuidado en cómo hablamos, cómo tratamos, que aunque sean bromas o juegos, no lo son. Finalmente en las palabras se encierra mucho de lo que tú piensas, tratas y de tu concepto del ser humano. Así es. Hoy el respeto sí se basa en que podemos debatir y cuestionar, pero no podemos pasar esa línea a donde yo humille, grite o me salga de una postura donde está clara. Y los papás a veces han favorecido que no haya respeto porque se mueven mucho de lo acordado y de lo planteado. Entonces, si los papás se van moviendo y ceden, cambian, no se mantienen firmes, la probabilidad de que se cuele esta falta de respeto y no hagan caso o se rebelen mucho, a veces está basada en la falta de firmeza, Sofi. Y creo que es una combinación de 2 cosas. Bueno, de 3. Empezamos por la autoridad, que muchas veces, ya que te otorgan la autoridad trae acompañada al respeto. O sea, de la mano viene encaminada, ¿no? Y la otra es el tema que vamos a platicar hoy, que son los límites. O sea, una vez que tú acuerdas con tus hijos o tienes este límite que ya está preacordado, creo que es mucho más fácil el que ellos detecten que algo no está bien o que no se están yendo o pasando de la línea, ¿no? Que literal se pasan del límite, ¿verdad? Y una vez que ya tienes eso acordado, es mucho más fácil como ponerlo de manera objetiva que algo no se está cumpliendo en esta relación que tienes con tu hijo o con tu hija, ¿no? Cuéntame un poquito sobre los límites. ¿Qué significan los límites hoy en día para los papás? Porque ahorita hablabas de ser firme, pero tenemos que ser firme ¿con qué? Firme con estos límites que nosotros tenemos que ya previamente acordar con ellos. Pero ¿cómo se comen los límites? O sea, ¿qué hacemos con ellos? Porque muchas veces me toca escucharte y de hecho tuviste una plática con nosotros donde había muchas mamás acompañándonos y Amalia decía que los límites, entonces yo veía las caras de las mamás con un signo de interrogación de que, sí, pero ¿cuáles son los límites? ¿Cómo los pongo? Por favor, ayúdanos un poquito a desmenuzar este concepto tan importante. Hay un concepto que se llama disciplina preventiva que cobra muchísimo sentido con el adolescente, que tiene que ver no en el momento que estén sucediendo las cosas, porque a veces queremos poner los límites en el pleito, en el permiso, y ahí no se ponen límites, se ponen amenazas, se ponen decisiones muy malas, que no se van a cobrar sentido o que no cuadran con esa realidad. El concepto de disciplina preventiva significa que cuando observes que tu hijo empieza a entrar en una etapa diferente, llámale permisos, ir al cine solo, ir a una reunión, quedarse solo en casa, ya no ir contigo a la comida quedarse con los amigos. En casa de alguien. Ajá. En ese momento de la vida, si tú ahí dices, no, jamás te vas a ir a ninguna casa, o ¿cómo crees? Ni se te ocurra cómo vas a ir solo al cine, o de repente lo sueltas para ir al cine sin haber hecho un proceso gradual. Creo que ahí nos empezamos a perder. ¿Cómo poner el límite? Cuando empieces a observar que tu hijo
está iniciando, porque tú lo observas, si eres una mamá presente vas a estar ahí. Si tú observas que este hijo ya quiere un permiso para esto, o que constantemente te dice, oye, May, ¿cuándo ya me vas a dejar ir solo al cine o con mis amigos o no sé qué? Ahí es el momento en el que te sientas con él. Tienes una reunión de acuerdos y me encanta crear una alianza con él, porque la autoridad no tiene que ver con autoritarismo, tiene que ver con congruencia. Tú te sientas con un adolescente y le dices, esto es nuevo para ti, para mí, y qué emoción que estamos empezando una etapa en la que vamos a poder hablar de esto. Me quiero sentar contigo a platicar. Ya estás en una etapa en la que quieres ir solo al cine y eso está hermoso, porque confiar en ellos es padrísimo, Sofi, y que se haya creado una relación donde ellos sepan que tú los puedes ir soltando paso a paso. Maravilloso. Maravilloso. Entonces tú les dices, claro, a ver, platícame cuáles son tus ideas de ir al cine. Voy a poner el ejemplo del cine como podríamos poner otro, de ir al cine solo. Vamos a ir haciéndolo gradual, al igual que fue el proceso de enseñarte a andar en bicicleta. Y aquí, de una vez les digo a las mamás que es importante en esta reunión de acuerdos decirle al hijo adolescente que no es un tema de confianza, porque el adolescente te va a argumentar, no confías en mí, y le vas a decir, sí, claro que sí, confío en ti. Pero al igual que te enseñé a usar una bicicleta, no era un tema de confianza, era un tema que hay cosas que necesitan un proceso gradual. Claro. Pero no es que no confíe en ti, claro. Ahora, tampoco se vale meterles miedo. Porque uno cree que, bueno, es que me tienen que entender, entonces déjame les digo que en el cine están señores todo el tiempo escondidos en el baño y que no vayan solos al baño porque, o sea, si tú dices, oye, si yo lo quiero educar en base al miedo, no va a funcionar porque se le van a aparecer otros fantasmas. Claro. Y en la vida eso le va a costar un chorro. Entonces, así como dices tú, siéntate, los chavos, aunque nosotros los veamos chicos, aunque los veamos que están aprendiendo, sí, claro, están aprendiendo, claro, están chicos, pero piensan, créanos, piensan. O sea, los chavos en la edad que tú les pongas, una vez, creo que es a los 8 años que ellos empiezan a agarrar el tema de conciencia, de lo que está bien y está mal. A partir de ahí, ellos ya están pensando y eres capaz tú de comunicarte con ellos perfectamente. Claro. En esta reunión de acuerdos, si tú te basas en lo que se llama psicología positiva, ayudas a que tu hijo adolescente se vaya comprometiendo con los acuerdos. Así es. Pero siéntase desde el mundo de la amenaza, de vas a ver y pobre si no me haces caso, y si entonces, y si me entero, y si cuando vaya por ti resulta que te saliste y no me avisaste. Lo único que sembramos en él es como ese corajito de decir, ay, ¿por qué? No, y ya va a ver que si me puedo salir y luego no se va a dar cuenta y entonces yo voy a correr y voy a llegar más rápido. Entonces empiezan a hacer esta onda de salirse del cine y llegar antes de la función. Exacto. En el acuerdo, la manera inicial de poner los límites es, claro que sí, vamos a irlo platicando, vamos a hacerlo gradual, yo los espero afuera, nada más checamos esto, cuando vayas a salir al baño, las primeras veces me avisas, nada más para monitorear, tal, a quién le vas a avisar, quién va a ser ese amigo que sepa que te vas a ir al baño o quién te va a acompañar, y vas creando los acuerdos y lo vas soltando gradual. Bueno, luego te dejo en la plaza, voy por ti, nos vemos acá. Y si el adolescente va cumpliendo estos acuerdos graduales, al final es hermoso cuando le dices, listo, ya puedes venir solo al cine, y lo estás ayudando a madurar, porque ya logró esa parte, así como cuando le decías, ya puedes ir a andar en bicicleta al fraccionamiento, ya puedes ir al cine y yo confío en ti. Oye, Amalia, y lo que estás diciendo es maravilloso porque esa gradualidad nos ayuda hasta las mamás. A asimilar que ese hijo está creciendo, asimilar que sí puede, asimilar muchas cosas que a nosotros nos cuestan también mucho trabajo, porque ellos están creciendo, pero nosotros también estamos acostumbrándonos a que nos necesiten menos. Así es. Entonces, es una lucha bien interesante. Por esta reunión de acuerdos me encanta, porque es nuevo para ti y es nuevo para mí, pero qué padre que como mamá e hijo lo estamos haciendo juntos, y aparte me encanta porque generas esta alianza y le dices, y lo quiero hacer de la manera justa. Entonces, quiero conocer este mundo, quiero ver cómo es el mundo del cine, estar aquí afuera, esperar, ven cuántos amigos vienen, cómo se organizan, solamente como cuando estás andando en bicicleta. Claro. Pero al final, tú vas a poder. Sí. Y una vez que tiene el permiso, mamás, súper importante, ya tiene el permiso, lo vas a dejar y empiezas. Cuidado, pero a ver, si me entero. No, cuando se baje al cine, ya que sabe andar en bicicleta, dile, diviértete, confío en ti, nos vemos aquí a las 8. Y le regalas a tu hijo el voto de confianza. Y un hijo que se baja al cine con el voto de confianza, va a responder,
va a responder y si se equivoca, porque también cuando andas en la bicicleta, de repente ves el montoncito, sí la hago, y entonces le doy y pues ya valí y me caigo y me atoro con la rodilla y entonces asangro, y como mamá te toca ahí ya llevarle el alcohol y que se lave y que, entonces creo que sí puede pasar, no todo va a salir perfecto porque tampoco esperemos que la perfección llegue a nuestra vida en estos acuerdos, pero si llegara a pasar un incidente en donde él se equivoque o ella se equivoque, pues estar ahí preparadas, porque tú también acuérdate que fuiste adolescente. Claro. Y entonces esos momentos son clave para decir, bueno, hijo, a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? En el acuerdo que teníamos, ¿qué fue lo que no estuvo bien, verdad? Platícame un poquito, Amalia, ¿cómo podemos ligar? Porque yo soy fiel convencida de que cuando ligamos el límite con el bienestar de la persona, funciona sí o sí. Y te lo digo porque lo he implementado y yo cuando te conocí, que bueno, estoy muy orgullosa y muy contenta de sentirme cerca de ti, cuando te conocí, yo te veía esta disciplina positiva que yo como mamá decía, claro que no le creo, o sea, yo no puedo ser esa persona porque yo no soy tan capaz de siempre estar de buenas, yo no soy pero de eso no se trata, o sea, se trata de ver las formas más que al chavo lo hagan crecer de una manera buena, ¿no? Como decías tú, orientado a que sea una persona de bien. Entonces, yo te digo, lo que a mí o rescaté de lo que yo he aprendido de ti es esto de ligar el bienestar de mis hijos con el límite, es decir, hacerlos pensar que lo que están haciendo y el límite que pusimos es para que ellos estén bien, no para que yo sea más feliz, claro que por ende voy a ser más feliz, pero no es para que yo sentirme de que, bueno, no les va a pasar nada. No, al revés, es para que ellos estén convencidos de que van a estar bien. Cuéntame un poquito cómo podemos hacer esa liga. La palabra bienestar me encanta, porque es estar bien. Porque a veces pensamos bienestar como esta parte de que todo esté perfecto en la vida y que todo el tiempo te sientas eufórica y maravillosa. No, nada que ver con eso. No. Bienestar es estar bien. Cuando tú vas poniendo los límites de manera adecuada, lo que vas haciendo es favorecer que el hijo no se salga de una zona donde tenga mucho movimiento y que no se salga a donde corre riesgos. Exacto. Por eso el límite favorece el bienestar, porque el límite no es encerrarlo, es ponerle un marco de movimiento de libertad. Dentro del límite, el adolescente tiene libertad, entonces tiene libertad de divertirse en unos 15 años, de pasársela bien, de bailar, de cantar. Y en ese límite, si yo lo limito porque corresponde a los 15 años no dar alcohol, si yo limito eso, ahí estoy favoreciendo su bienestar. Claro. Porque no le estoy destruyendo el cerebro con alcohol, porque el cerebro no está listo para recibir alcohol a los 14 años. No está listo, le vamos a fundir las neuronas y vamos a favorecer una dependencia al alcohol. El límite va a favorecer el bienestar porque ese hijo se va a divertir y va a estar bien bailando, bienestar, va a estar bien cantando, va a estar bien platicando, va a estar bien tomándose fotos divertidas. El límite está favoreciendo su bienestar. Si yo no le pongo límite y lo dejo tomar, ya no va a estar en bienestar. A mí lo que me gusta, este ejemplo que acabas de agarrar me fascina. Y el hecho de que, decir, si lo dejo tomar, muchas personas me cuestionan ese tema, sobre todo el tema del alcohol. Y es que prohibirles es como impulsarlos a que lo hagan. Entonces, la explicación que yo encuentro es, yo en mi casa no les prohíbo eso, porque es ilógico que yo voy a andar detrás de ellos, cuidándoles las manos y que se toman. No, eso no es así. El límite es algo que ellos hacen suyo. Ese es el éxito de un límite. Es que ellos lo hagan suyo para que ellos piensen que realmente se están haciendo daño. Entonces, esa explicación que tú le tienes que dar, esa reflexión donde tú sí tienes que ayudar, no es prohibir, no es decirle, es que yo, por ejemplo, hago una diferencia muy grande entre, en mi casa no se sirve alcohol, porque es ilegal, a menores obviamente, es ilegal y aparte les hago daño. Entonces, eso está prohibido en mi casa. Pero si tu hijo, tu hija deciden algo contrario en otro lado, esa es responsabilidad tuya y de la persona que te lo está dando, ¿verdad?
Entonces, yo ahí lo que digo es, ellos tienen que como adoptar ¿cómo le haces, Amalia? O sea, ¿cómo le haces para platicarles a las mamás, darles ese super tip de cómo le haces para que ellos lo hagan suyo? Les tienes que argumentar con bases reales el por qué tomar alcohol en esa edad no es algo bueno para ellos. Exacto. Y no lo haces desde porque lo mando yo, porque no sé qué, o porque entonces vas a ser un borracho, porque no. O porque estás mal. Exacto, te amo tanto que te quiero explicar lo que hoy se sabe, lo que le pasa a un cerebro que está en plena remodelación y que está afinando conexiones y muchas cosas. Meter alcohol es una zona sensible en el cerebro que queda, yo siempre lo digo así, pintado de alcohol. ¿A qué me refiero con que queda pintado? Como una mantecada que metes al horno, si le echas muchos chochitos de colores cruda la masa y tú le echaste los chochitos, esa masa cuando se esponje, que no se va a esponjar tan bien, va a quedar totalmente manchada. Sí. Hagan de cuenta que el cerebro de los hijos está así, está en una remodelación. Si en esa remodelación yo le meto alcohol, neurobiológicamente el cerebro va a tener una impronta de alcohol, es decir, ya se quedó pintado de alcohol. Y a cualquier tienda que va a decir, hay alcohol y que va a haber de tomar, porque hicimos que el cerebro se condicionara al alcohol. A recibirlo. Ajá. Si yo le argumento que neurobiológicamente elevo su nivel de riesgo de dependencia del alcohol el 40%, es un chorro. Es muchísimo, y le explico y hago un recuento de cómo se puede divertir sanamente y que lo amo tanto que mi responsabilidad desde el amor como mamá es cuidar que su cerebro llegue hasta donde él quiere llegar y que además confías que él ha descubierto en la vida maneras de divertirse lindas, sin alcohol. Un adolescente va a ir asumiendo los límites cuando tu argumento sea lo suficientemente válido y real, y no tiene que ver contigo, sino realmente con el amor hacia él y con el bienestar hacia él, que él le está sembrando algo muy bello que se llama autocuidado. Exacto. Y en esta época, si algo necesita un adolescente, es que le haya sembrado la capacidad de cuidarse a él mismo, porque hoy que tienen el mundo en sus manos, literal, y que antes tenía zonas como más pequeñas, hoy tienen el mundo. Tú no vas a estar ahí y sobreprotegerlo no lo va a ayudar. No. Y entonces irlo soltando en estos límites, irle favoreciendo que confías en él. Y en esta reunión de acuerdos de la que les hablé hace rato, tú les puedes decir, a ver, ¿qué no me gustaría que sucediera? Claro, ¿Qué postura? a ti. A ti, exacto. Ajá. O sea, ¿qué daño te pudiera causar a ti? Ajá. Yo siempre les he dicho a mis hijos, a mí me va a doler un chorro lo que te pase, porque me va a doler horrible, soy tu mamá, pero el que le va a pasar es a ti. Entonces, creo que esa parte hay que entenderla muy bien, mamás, porque muchas veces no queremos que sufran. Claro que no queremos que les pase, no, pero el que le va a pasar es a ellos. Entonces, ellos tienen que entender claramente esa parte. Ahora, tú haces el ejemplo del alcohol, pero como ese hay N ejemplos. O sea, después viene la sexualidad, después viene, antes viene el uso de la tecnología. O sea, hay muchas cosas que ellos, como dices, ya tienen a su alcance, que nosotros tenemos que enseñarles, no al límite con esa cosa, sino de su autocuidado, de su bienestar, ¿verdad? Y un adolescente que se cuida, ¿sabes qué va a hacer también? Va a cuidar a otros. Sí. Y vas a crear entonces de las cosas más bellas en la adolescencia, que son las redes de apoyo. Porque al final, nuestros hijos que tienen el mundo en sus manos, el amigo es el que va a estar pendiente. Claro. Y si ese amigo observa algo, no va a ser cómplice. Y a mí me encanta pensar que como mamás, cuando ponemos límites, y otras mamás también lo hacen, lo que creamos son redes de apoyo para los hijos y que se cuiden entre ellos. Entonces, yo me cuido, pero también qué padre es cuidarte y saber que tú me cuidas. Claro. Actualmente batallamos mucho con el tema de hacer comunidad. Batallamos muchísimo. ¿Por qué? Porque todas las mamás quedamos de acuerdo de que, oigan, hasta las 11, hasta las 12. Oigan, que los niños no tengan Instagram todavía porque pues la edad es hasta... Oigan, nadie ofrece alcohol. Y de repente
sale una o dos que ya valió gorro porque ya hicieron o pusieron el mal ejemplo. ¿Cómo hacer que entre nosotras las mamás exista esa congruencia, exista esa solidaridad o comunidad? Lo que estás haciendo, Sofi, darle a las mamás los argumentos de por qué vale la pena ser comunidad. A veces las mamás lo desconocen o tienen temas personales no resueltos desde este argumento de yo no quiero que mis hijos estén limitados o no sé qué. A veces cometemos errores en aras de no cometer errores. Así es. Y yo creo que sembrar conciencia que se está haciendo, unirnos como familias, como mamás, a decir, estos son los argumentos. Y ahora pensemos, porque finalmente no vamos a tener el control de todo. Que alguien sí puso alcohol o lo que sea, ¿no? Dio un permiso extra o prestó un coche a alguien que no tenía licencia. No tenía permiso. O iban 6 chavitos en un coche y no todos iban con cinturón. Muchas cosas que suceden. Tenemos que ayudar a que encaminen bien el sentido de pertenencia, porque a veces con tal de pertenecer se aceptan algo. Mamás, si tú también tienes un tema de pertenencia, resuélvelo. Claro, sí, es súper importante. Sí, si tú quieres competir, resuelve tu competencia. No tienes que entonces tener la cava más grande, los coches más guau, los celulares más guau, porque ese es un tema tuyo. ¿Qué tenemos que hacer para crear comunidad? Yo siempre digo, sanar lo tuyo, resolver lo tuyo. Lo tuyo te refieres a tu mamá. O sea, tu mamá tienes que resolver tus cosas. Algo te iba a preguntar yo relacionado, porque hemos visto varios conceptos relacionados a los límites y uno de ellos que me parece sumamente importante para que los chavos puedan autonombrar sus propios límites es la validación. Cuando tú tienes a un chavo que no recibe validación en casa, es muy probable que se brinque los límites fuera de casa. Cuéntame por qué. Porque con tal de pertenecer, si él no se siente seguro, si no le has regalado autos, pero no autos de eso, sino si no le has regalado autoconfianza, autoconcepto, autorregulación, autonomía, si no le has regalado autos, los va a buscar afuera y se va a trepar a cualquiera. Regalarle autos a un hijo es hacer que él no necesite subirse a otro lugar. Así es. Porque tiene bien sus llantas, las tiene bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, papás? Validar a un hijo es decirle, confío en ti, así como eres hermoso. Porque luego la sociedad, no la sociedad, una parte de la sociedad ha metido un concepto de que para valer tienes que medir tanto, sentir tanto, ir a tal lugar, usar tal cosa. Y eso ha hecho que por ellos mismos no se sientan dignos, amados. Papás, denle a sus hijos dosis de amor incondicional. Exacto. Mucha dosis. Sé que a veces en la adolescencia nos vamos más hacia lo que no es del todo adecuado y dejamos de ver lo bello de ese ser humano que está en construcción. Así es. Como tarea. No puedes permitir que pasen días sin dar ese beso solo por existir, ese abrazo. El abrazo, la cosquillita. Solo por estar, solo. Sí. No porque sacó una calificación o por algo, sino por el placer. Y validar es, quiero escuchar tu punto de vista. Me interesa mucho ver cómo lo estás viendo tú. Quiero escucharte. Puedo pensar diferente a ti, claro, pero tu pensamiento tiene una razón de ser. Cuando tú validas una emoción, un pensamiento, cuando tú reconoces un detalle que tuvo, un gesto de amabilidad, a ese hijo le estás regalando dosis de amor incondicional. No voy a necesitar pertenecer. Así es. Sí es importante. Pero en la adolescencia es sumamente importante para ellos. Pero no está a nivel de renunciar a ti. Exacto, eso es bien importante porque todo mundo quiere pertenecer al grupito de amigos, llámese el que se llame, o sea, al grupo deportivo, al grupo de los populares, al grupo, al que tú quieras, al de la biblioteca, al que tú quieras. Pero el simple hecho de que ellos tengan que hacer algo por pertenecer, que va en contra de ellos mismos, ahí ya estamos mal. Esa es la clave. Ay, perdón, vengo de un avión. Ustedes disculparán, pero del avión me vine acá. Voy a tomar más agüita. Sí. O sea, realmente lo que te decía yo es que creo que el tema de la validación es sumamente importante porque de repente los chavos en la adolescencia se alejan. No, bueno, no de repente. De que se van a alejar, se van a alejar. Pero cuando se acercan, de repente te dicen, ay, no, es que tengo un problemón.
Y entonces, ya cuando te dicen su problemón, para ti es una cosa... No es para tanto. Exacto, y eso es invalidar. Totalmente, el no es para tanto, hay cosas peores comparado con lo de no sé quién, pero tú no te puedes quejar, pero ve todo lo que tienes. Sí, pero también tiene una adolescencia con las hormonas que suben y bajan, donde no sabes si va a quedar guapo con la nariz grande, con la nariz chiquita, en un mundo que presiona las espinillas, en un mundo que presiona. Validar tiene que ver con reconocer pensamientos, emociones, actitudes. Y si tú le siembras al hijo esa validación, aunque en el mundo alguien no lo valide, él tiene más resiliencia para afrontar un posible rechazo o una posible negativa. Así es. Pero si él llega sin fuerza a un mundo que se los quiere comer, se lo van a comer. Sí. O acostumbrado a que, no, pues lo que yo digo no cuenta. Exacto. Entonces, pues aquí en este grupo, si no cuentan lo que yo opino, pues está bien. Claro. Y se acostumbran a esa forma de vivir y tampoco está padre. O hacer lo que el otro hace porque dice, ¿yo para qué opino? No tiene un argumento, no tiene un punto de vista porque finalmente no confía en él, no tiene el auto de la autoconfianza. Así es. Y va a ser más fácil que haga o tome una actitud de otra persona. Entonces ya vimos un chorro de conceptos: autoridad, respeto, límites. O sea, necesitamos traerlos bien conscientes los papás porque los vemos y decimos, ay, qué bonito se ven los valores por allá, pero hay que agarrarlos y hacerlos nuestros. Y mucho más poderoso en esta etapa de la adolescencia, que nuestros hijos son seres pensantes, reflexivos y que están ávidos de tener información, así como nosotros deberíamos de tenerla, ¿no? Ahora, Amalia, hay no negociables. Hay estos temas en donde el límite es y ahora sí esto es autocrático. O sea, eso yo no te voy a estar preguntando. ¿Cuáles podrían llegar a ser esos límites que yo como papá y mamá tengo que decir? Aquí sí no es posible. Negociable. Primero entendamos que hay muchas cosas que sí son negociables y que puedes llegar a acuerdos y que quede claro cuando es una excepción. Lo que no se puede es que andemos jugando. Pero si tú un día te sientas, no podría decir exactamente cuáles son los no negociables, pero voy a decir parámetros. No es negociable todo lo que tenga que ver con dañar a alguien. No es negociable. A mí me impacta que a veces regañamos más por un cuarto que por una falta de respeto terrorífica. Así y eso es. No puede ser. Así es. Yo lo veo, a veces hay consecuencias que digo, espérame, y le habló mal a alguien, humilló a alguien o fue parte de un meme o en algún grupo, opinó de alguien que no estaba presente, ya. X. Todo lo que tenga que ver con el cuidado del otro y con el cuidado de él. De su integridad. Eso no es negociable. Si un día no se quiere bañar, si un día prefiere primero hacer ejercicio y después tarea, yo digo, papás, no se desgasten en aquello que se va a acomodar o que tiene que ver con personalidad, porque luego nos desgastamos tanto en el día a día, en lo técnico y en lo cotidiano, que a la hora que hay que sentarnos para hablar de que están molestando a alguien en algún lugar y no se está haciendo algo firme y todo, y está empezando a decir, ay mamá, todo el mundo lo hace, no es para tanto, es una broma. Eso no, ahí tienes que parar la vida. Esos para mí son los no negociables, lo que tiene que ver con valores, con tu cuidado, con el cuidado de tu entorno y de los demás. Eso no se puede negociar. Si ya no quiere comer brócoli, dale chance, al rato se lo va a poner a comer porque va a ir al gym o porque va a hacer ejercicio y alguien más le va a decir, la novia le va a servir el brócoli y se lo va a tener que comer. Así. O lo cambiará por coliflor, o sea. Pero sí hay cosas donde dicen, es que, no, espérenme, que tus argumentos, que los momentos en los que tengas que sentarte a hablar profundamente, tengan más que ver con aquellas cosas que sí pueden dejar en su huella, en su vida una huella. Si no comiste brócoli un ratito. Porque al final también, mamás, hacemos un paréntesis, Sofi, a veces todo eso que le gustaba o que le encantaba, un ratito no le gusta, pero luego le va a volver a gustar. Nada más necesita rebelarse un rato. Así es. Es parte de la vida, va a tener un desarraigo porque necesita separarse un poquito de ti y dejarte de ver como el ser humano maravilloso y perfecto, pero esto no es malo. Eso es que necesita separarse un poquito de ti para poderse ver a él. Así es. Y cuando él se vea a él, y entonces ya no me gusta la sopa que hace mi mamá, ya no me gusta esto que hace mi mamá, no es personal, es simplemente un proceso para ponerte tantito allá, hacerte más humana y ya no tan maravillosa, y entonces tener esa capacidad de irme hacia adentro, de verme a mí, y sobre eso entonces ya decir,
Ahorita no me gusta la sopa de brócoli, pero después la va a amar. Sí, es que me encantan las historias y creo que la adolescencia es como cuando descubres que Clark Kent es Superman. O sea, cuando eres niño, Superman es tu papá. Y entonces lo ves músculos de acero, el señor Panzón, y es musculoso y poderoso y sus ojos. Y luego ya se descubren que eres Clark Kent. Entonces, pero luego, ya cuando pasa el tiempo y pasa la adolescencia, vuelves a creer en Superman. Y vuelves a ver que Superman sí es Clark Kent, pero también es Superman. Entonces, es una cosa maravillosa y nos toca vivirlo y ni modo. Como dicen los chavos, la que soporte. O sea, hay que soportar, mamás, no pasa nada. Ahora, platicando un poquito más de estos conceptos relacionados a los límites, hay algo que a mí me encanta y trato como de entender, son las consecuencias. Yo hablo mucho de consecuencias naturales, es decir, de cosas que a ellos les haga una relación natural sobre el hecho, lo que hicieron y la consecuencia, no lo que mamá y papá dicen. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, llegan tarde a un lugar, ¿no? La consecuencia natural es que en el lugar, a lo mejor, si fue en un entrenamiento, pues lo van a poner a correr más o no lo van a dejar jugar a la próxima y no sé qué. Pero si yo, mamá, es que si vuelves a llegar tarde, entonces no vas a ir al fútbol 2 semanas y que no... Esa consecuencia la estoy poniendo yo de algo que a mí no me compete. La consecuencia natural es que el coach lo siente y que tú como mamá te aguantes. Entonces, ¿qué peso tienen las consecuencias en estos límites que nosotros debemos de hacerlos entender que tienen que tener? Si tú desde que los hijos son pequeños los has hecho seres pensantes, que ya lo son, Ajá. y se los sigues favoreciendo, puedes hacer muchísimas preguntas en la vida donde los ayudes a ellos a hacer deducciones lógicas. Okay. Este es un entrenamiento para las consecuencias en la adolescencia. Ok. Mira, ve lo que hizo, por eso pasó esto. ¿Te diste cuenta que al hacer esto pasó esto? Viendo películas, caricaturas, haz hijos que de verdad en tu parte educativa siembres mucho esta conclusión lógica. Esto te va a alivianar el camino muchísimo. Porque si no suenan las cosas a castigo y cuando castigas y dices, ya no te traigo al entrenamiento, ya no voy a estar acá, lo que pasa es que tú eres la mala de la historia. Exacto. La relación se empieza a coartar entre tu hijo y tú porque tú eres la que estás ahí poniendo, a ver qué te inventas, porque aparte, fíjate que a mí me pasó, o sea, yo pensaba que las consecuencias lógicas eran lógicas para mí. Y no, o sea, son naturales. Exacto. Por eso le quise cambiar el nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú haces esto, has ayudado a que tu hijo se dé cuenta por él mismo que su conducta tiene un efecto. Si no, mamá va a ser la mala, la que no lo llevó a entrenar. Aquí se quitan, en este lenguaje de las consecuencias, se quitan las amenazas. Si no estás listo, no te llevo. Otra vez tú eres la mala. Sí. Aquí entra como aliada. Te quedan 10 minutos para salir a tiempo, para que llegues a entrenar. Pues ahí le cambias la jugada. Y si lo sientan, mamás, porque llegó tarde, que lo sienten, no se vayan a pelear con el coach. O hagas unas negociaciones que yo veo en lugar de asumir, porque le quitas uno de los autos, que es la autorregulación. Así es. Y el hijo lo que necesita es autorregularse para decir, voy a calcular bien mi tiempo para llegar al entrenamiento porque me gusta entrenar. Y quiero jugar. Exacto. Y si no, él experimentará. Y si hay esta consecuencia natural, y tú le dices la siguiente vez, esta vez no jugaste, ¿qué puedes hacer para el siguiente entrenamiento para salir a tiempo de la casa? Así es. Y lo ayudas a través de reflexiones a que él decida sí salir a tiempo, no a que tú lo amenaces con que lo dejas en casa. ¿Se vale recordarle? O sea, ¿se vale decirle, oye, ¿te acuerdas que la vez pasada te sentaron porque no llegaste a tiempo? O sea, sí cobra sentido. Al principio sí, para que lo ayudes a autorregularse. Okay. Ya llegó el otro día. Llegaste, al final se quedó en el partido. El martes platicas con él de qué pasó y el jueves le dices, checa tus tiempos para salir a tiempo. Le lanzas como esto y él solito le abriste la puerta de la autorregulación. No se lo vas a recordar toda la vida, pero a veces en esta transición a que se autorregule, le puedes decir a través de este discurso, que es muy lindo, que es de la psicología positiva, sembrarle en él el recordatorio para que la siguiente vez sea más fácil de hacerlo. Oye, Amalia, y ya tratando de concluir un poquito, hay otro enemigo de los límites, que lo veo yo así como latente,
exponencialmente creciendo, etcétera, que es la presión social. La presión social es esta mancha negra que yo veo en todos lados, en donde desgraciadamente no favorece este tema de los límites. Cuéntame un poquito por qué. Hay muchísimas situaciones que han influido que hoy esta generación sí tiene más tema de presión social que nosotras, Sofi. Eso es una realidad. Así es. Y a veces me pongo en el lugar de los adolescentes y jóvenes de hoy y no la tienen fácil. Hay muchos factores. Te voy a decir uno que me llama la atención. Antes las familias, yo lo digo así, nacían, crecían, se reproducían y morían en el mismo lugar. Así es, así es. Eran familias más grandes, tenías no sé cuántos primos. No, pues tú con tus 9 hermanos, o sea, eran un chorro. Entre los vecinos, los primos y todo, hacías mucha comunidad. Hoy muchos nos movemos de ciudad, tenemos menos hijos. El tema de amigos y de grupos de pertenencia tiene más fuerza simplemente por la constitución social en la que estamos. Así es, se vuelven más importantes. Mucho más. Eso hace que además el factor redes sociales, que hoy todo se sabe y se difunda, en una etapa donde de manera natural papá y mamá un ratito tienen que tener como menos relevancia, aparentemente, porque en el interior no debe ser así. Ajá. Los amigos son los que me van a dar lugar. Esta presión social, si no hacemos generaciones que se apoyen, se cuiden, lamentablemente sí está influyendo una sociedad en creer que para pertenecer tienes que tener X cosa, participar en X cosa, favorecer algo, hacer algo, aunque vaya en contra de ti. ¿Qué puedo decir de la presión social? Que haz que tu hijo se sienta seguro en tu contexto. Haz que en las pequeñas cosas, es que mis amigos ya tienen este juguete cuando eran chiquitos, ahí lo ayudes a tomar conciencia de su juguete, lo ayudes en estas partes sociales, en estas causas, a valorar lo que verdaderamente es importante. Y eso puede ser un antídoto contra la presión social. Por eso, cuando un adolescente tiene estas conductas que a veces no nos gustan, por ejemplo, de llevar la contraria, esta conducta de querer tener la razón, me encanta decirles a las mamás que nosotros somos la zona de entrenamiento. Así es. Y que ese hijo que contigo practica llevar la contraria, que contigo quiere tener la razón, dale chance, siempre y cuando haya respeto. Claro. Pero eso es lo que va a hacer que en la vida cotidiana pueda dar argumentos a una presión social. Y si al final la presión social es para jugar un deporte, todavía digo qué padre que haya presión para jugar un deporte. Entonces hay que ver dentro de los temas de la presión social lo que yo siempre digo y te lo mencioné hace rato, que nunca sea algo para hacer un daño a uno o al otro o al entorno. Claro. Entonces dentro de todo podríamos lidiar con una presión social más sana, que una que realmente a mí me preocupa, como es esa que atenta contra los valores más importantes del ser humano. Amalia, todo lo que hemos platicado me fascina porque sabes que admiro mucho la forma en cómo nos lo comunicas y nos lo expresas y me parece que es algo que suma mucho al contenido. Te agradezco enormemente que estés aquí y yo quiero preguntarte algo personal en el sentido de si tú tuvieras la oportunidad de platicar con Amalia adolescente hoy, ¿qué le dirías? Es una pregunta que nunca me habían hecho. Me vas a mandar a la silla de la reflexión. ¿Qué le diría a Amalia adolescente? Que aunque haya etapas tan duras en la vida, en su interior hay una fuerza muy especial. Y también le diría que, o sea, porque Amalia tuvo etapas muy difíciles. Yo le diría que cada cosa que vivió, si la veo en el tiempo, valió la pena. Y también le diría que todas aquellas cosas que en su momento no las entendió, cobraron sentido. Qué bonito. Amalia, te agradezco enormemente estar aquí conmigo, platicar, ahora sí por fin sentaditas y tranquilas, medio tranquilas.
Y tus redes sociales. Tienen que seguir a Amalia sí o sí si quieren implementar cosas de educación positiva con sus hijos. Por favor, dinos tus redes sociales. Amalia Osorio Vigil. Así me van a encontrar. En Instagram y en Facebook. Ok. Entonces ya tienen los datos de Amalia. Te agradezco este espacio y pues a ustedes, mamás, nos vemos la próxima.